El mar argentino, 6.683.000 kilómetros cuadrados de soberanía nacional. Según la normativa internacional, los estados costeros tienen derecho sobre la columna de agua, el lecho y el subsuelo de los espacios marítimos adyacentes a sus costas continentales e insulares. Esto implica la posibilidad de explotación, exploración, conservación y administración sobre los recursos vivos y no vivos del medio marino. Sin embargo, desde que se constituyó la nación argentina, distintos países han violado esta autoridad soberana. Inglaterra ocupa las Islas Malvinas desde 1833, cuando desplazaron a las autoridades en el archipiélago. En 1982, la dictadura cívico-militar se embarcó en el último intento por mantenerse en pie. Ocupó las islas y declaró la guerra. Entre el 2 de abril y el 14 de junio, los soldados argentinos combatieron cuerpo a cuerpo con los británicos. Murieron, entre ambos bandos, más de 900 personas. Bueno, ¿qué significa Malvinas para usted hoy en día? Y para mí, bueno, para todo veterano de guerra, es un antes y un después el haber ido a defender nuestra bandera, nuestra patria a los 19 años. Fue un quiebre, el quiebre que tendríamos que haber hecho de pasar de la secundaria a la universidad, fue el quiebre que hizo de adolescentes a hombres que tuvieron una situación límite durante 74 días y gracias a Dios pudimos volver. ¿Qué le gustaría que la gente, el mensaje con el que la gente se quede respecto a lo que fue la guerra de Malvinas, lo que fue la experiencia de los combatientes? Y que se hizo por amor a la patria, se hizo porque uno por ahí, como suboficial, en algunos casos otros porque estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, pero todo se hizo con una entrega total que se dio hasta lo más sagrado, que es la vida, y que ahí no se ponían condiciones, ni fue todo muy, porque se pasaron momentos durísimos hasta que llegó el momento del combate, pero uno lo aguantó estoicamente con los pozos llenos de agua, con el armamento, tratando de cuidarlo para poder combatir cuando llegara el enemigo. Fue mucho sacrificio, mucho orgullo por el país, que vos ves en todos los libros comandantes ingleses con 2 o 3 guerras ponderando lo que habían hecho los soldados argentinos, y que eso no queremos que se olvide, que gracias a Dios como que resurgió. En los últimos años tenemos mucho más respeto, mucho más cariño, que nos dicen héroes. No, nosotros no somos héroes. Héroes son los 649 compañeros que con orgullo murieron defendiendo a la bandera, y que eso, se acuerden siempre de ellos.
Contale a la gente por ahí que no te conoce cuál es tu vínculo con Malvinas. Bueno, mi abuelo fue quien presidió la comisión investigadora creada en la dictadura después de la Guerra de Malvinas, cuyos resultados dieron el informe Rattenbach, que bueno, tiene mi apellido. Ese informe lo archivó y lo clasificó la última dictadura y recién fue desclasificado en el año 2012. 2 años después se crea el Museo Malvinas, allá en la capital federal, y bueno, trabajo en el museo desde que se inauguró en el año 2014. ¿Qué decía ese informe? Bueno, básicamente fue un informe lapidario con la última dictadura y todo lo que fue la conducción estratégica de la Guerra de Malvinas, y básicamente recomendaba penas de muerte para Galtieri y Anaya. Obviamente fue tan duro el resultado del informe que por eso la dictadura decide archivarlo, y en la década del 80, si bien se recomendaban estas penas a los miembros de la Junta de la última dictadura, el Tribunal Militar de la Nación decidió atenuar las penas y después terminaron liberando a la conducción militar, digamos, de aquella época, con los indultos de fines del 89, comienzos del 90. Bueno, siendo tu abuelo, digamos, tan crítico en ese informe con el tema del rol de las fuerzas, ¿por qué lo asignan a él a realizar ese informe? Bueno, básicamente porque era el de mayor edad y el de mayor jerarquía. Él estaba retirado y yo creo que quizás hubo alguna especulación de parte de la Junta de creer ingenuamente que iba a primar un espíritu corporativo y que mi abuelo y los demás que formaban parte de esa comisión investigadora iban a tener una especie de investigación condescendiente con la Junta. Pacto corporativo que no pasó, y a la Junta le terminó saliendo tiro por la culata, como diríamos en criollo. Por eso la Junta decidió archivar el informe, porque era muy duro con la Junta, no solo por las penas, sino por el análisis completo de la guerra, no solo en la descoordinación interfuerzas, en términos de cúpula estamos hablando, no de quienes pusieron el cuerpo en defensa de nuestra soberanía, sino también la descoordinación intraestado. Es decir, el Ministerio de Economía estaba haciendo una cosa, descoordinado de la Cancillería descoordinado a su vez de la Junta Militar y un Ministerio de Defensa que era inexistente. Esta descoordinación intraestado nos tiene que servir como ejemplo de cara a futuro. Para dar un ejemplo concreto, tuvimos una pandemia en el 2020. Fue lo más parecido a una situación de emergencia y crítica, sin llegar a un extremo de una guerra, pero fue una situación bastante complicada, a veces nos la olvidamos. Y la descoordinación intraestado fue de alguna manera lo que pudo permitir tener una política pública acertada o ser totalmente negativa y tener un saldo que hoy nos sigue doliendo al día de hoy. Por eso me parece que es importante aprender de esto, sobre todo de cara a futuro y a las nuevas generaciones de dirigentes políticos a la que aspiramos a que estén 100% malvinizados y le den a Malvinas la prioridad que se merece. Desde la guerra, tanto ingleses como argentinos han reportado más casos de muertes por las secuelas sufridas que fallecidos en el conflicto bélico. En todo este tiempo, el Estado no se ha preocupado por generar cifras oficiales sobre suicidios o condiciones de vida de los excombatientes. Los datos que se conocen son estimaciones de las asociaciones de veteranos de guerra.
ustedes han atravesado muchos gobiernos, ¿no? Desde la guerra hasta ahora. ¿Cómo es la situación de la organización hoy? Y hoy sigue siendo difícil porque, bueno, lo primero, lo peor fueron los primeros 10 años de desmalvinización, que era mala palabra hablar de Malvinas. Nosotros hemos ido a distintos lugares, se rendía bien, se entraba a trabajar y cuando se enteraban que eras veterano de guerra te echaban. No tenías contención de salud, no tenías posibilidad de entrar a trabajar, no tenías vivienda, no tenías nada. O sea que, gracias a Dios, en una provincia chica como La Pampa, ya en el 85 teníamos la Ley 945, que a todo veterano de guerra que había estado en Malvinas se le daba un trabajo y si estaba mal, una pensión. De tenernos escondido, que ni se hablara del tema, fueron 10 años aproximadamente. Ya después, con varios compañeros veteranos de guerra de todo el país, gestionaban en Capital Federal como para que el resto del país empezara a abrirnos las puertas en distintas provincias. Y cuando fueron pasando los gobiernos, lamentablemente murieron muchísimos más veteranos en la posguerra que en la guerra en sí. Ya vos fijate, ahora lamentablemente por las enfermedades, por el estrés postraumático, tenemos 62, 63 años, la mayoría, y en 6 meses llevan muertos 108 veteranos de guerra por la cantidad de problemas físicos por el estrés postraumático y por los 43 años de acarreo. No es una cuestión de Estado, lamentablemente todavía. Nos ayuda el ministro X, nos ayuda el concejal X, nos ayuda. Pero se nos van ellos, chao. No hay continuidad, digamos. Tenés que empezar a remar en dulce de leche de nuevo. En distintas provincias por ahí hay otra movida y demás, donde se involucra a los comercios, se involucra a las entidades intermedias y demás, pero eso no lo hemos logrado lamentablemente acá. Nosotros en el 82, la gente que había venido en el crucero Belgrano, ellos seguían pensando en la guerra después de mayo del hundimiento, y veían que acá seguían los bailes, seguía todo. Preguntaban cuántos aviones habían hundido los ingleses, cuántos barcos habían hundido los argentinos, cuántos aviones habían... No había una conciencia, y así se ve que, así como no se vivió la guerra en ese momento, tampoco en los años posteriores hubo ese seguimiento para quienes estuvieron ahí. Los testimonios de los combatientes dialogan inevitablemente con la historia del país y no pueden entenderse de forma aislada. La memoria teje en el pueblo los hilos que sostienen la soberanía de una nación. Es este poder de gobernarse a sí mismos, tomar decisiones sobre el propio territorio y destino sin injerencia externa, propiedad suprema e inalienable del pueblo. La cuestión de Malvinas no arranca con la guerra, sino que tiene muchos años y bueno, parte tiene que ver también con recuperar esa memoria. ¿Cómo ves ahí el conocimiento de la gente sobre el tema Malvinas? Bueno, a ver, por lo general la gente asocia Malvinas con el 2 de abril, que no está mal porque forma parte de uno de los pilares fundamentales de la causa, que tiene que ver con la memoria. Lo que nosotros tratamos de impulsar, digamos humildemente, es agregarle un pilar vinculado con la soberanía. Y ahí es donde viene la historia larga de Malvinas, que arranca con la patria misma, desde 1810, con la Declaración de Independencia de 1816, y una vez ocupadas las islas por los británicos en 1833, lo que sería el largo recorrido de reclamo de soberanía en términos diplomáticos y que se mantiene al día de hoy. Un poco la idea de anclar Malvinas como causa de soberanía tiene que ver con pensar Malvinas en tiempo presente
y sobre todo cómo vamos a encarar el reclamo de soberanía a nivel futuro y con las nuevas generaciones. Te escuchaba hoy hablar de una ley, puede ser, de que no se está cumpliendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con formar a las personas. Sí, más que a las personas, algo muy importante, a los funcionarios, ¿no? Funcionarios y trabajadores, es una ley nacional pensada para los 3 poderes del Estado, sea ejecutivo, legislativo y judicial. Se intentó aplicar a fines del 2023 de forma experimental y lo que va del actual gobierno nacional no se está aplicando. Y lo interesante de este fenómeno, por eso decimos que la malvinización es inevitable como hecho, que muchas localidades y ciudades, a fuerza de ordenanzas de consejos deliberantes, están impulsando la malvinización. Es como que no se va a esperar a que venga la malvinización del gobierno nacional, sino que son los propios gobiernos municipales quienes lo están llevando a cabo, siendo el primero Río Grande en Tierra del Fuego y el segundo fue justamente Santa Rosa el año pasado, y así sucesivamente. Por eso la consigna de este año es Malvinas, pero incorporar a Tierra del Fuego y a la Patagonia Austral. Creo que muchas veces se ha olvidado el rol que ha tenido en la Patagonia en la construcción de la soberanía argentina, no solo pensado desde Carmen de Patagones o lo que sería la Patagonia Austral, el Estrecho de Magallanes o Tierra del Fuego, sino también pensar cuál fue el aporte de estas tierras, ¿no? Es decir, por eso uno de los grandes protagonistas que la idea es un poco realzar en estas jornadas es el cacique Calfucurá y su vínculo con el caudillo federal Juan Manuel de Rosas. Dejar de ver a los caciques al sur del río Salado como sujetos pasivos de una revolución de la cual no formaron parte y empezar a interpretar justamente el rol fundamental que tuvieron durante la revolución. Es decir, no solamente fueron los que garantizaron el cruce de los Andes de San Martín, sin ir más lejos, el abuelo de Calfucurá fue uno de los vaquianos que hicieron que San Martín tuviera, digamos, el cruce exitoso en 1817, sino también la idea de pensar cómo fue el vínculo después de la independencia y cómo los caciques, en acuerdo con los caudillos federales, no solo permitieron un avance en la construcción de infraestructura de defensa, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Fuerte Independencia, lo que hoy es Tandil, sino a su vez el protagonismo que tuvieron en defensa de la soberanía, sea la batalla de Carmen de Patagones, cuando fue la invasión francesa de 1838 y lo que fue obviamente Vuelta de Obligado en 1845. Hay una historia que también se conoce poco, que es la de los gauchos de Malvinas. No sé, ahí... Bien, bueno, en realidad cuando hablamos del pueblo argentino en Malvinas, que va desde 1820 hasta la ocupación británica, habían indígenas de lo que hoy es Uruguay, indios charrúas, había gauchos del litoral, particularmente de Entre Ríos, había también afroporteños, porque bueno, eran justamente de Buenos Aires, y había también europeos. Es importante pensar cómo en esa diversidad dentro de Malvinas todos vivían bajo los auspicios de la bandera argentina y solamente festejaban el 25 de mayo y el 9 de julio. O sea, ni siquiera festejaban Navidad o Año Nuevo. Por eso es importante mencionar esto, porque los británicos al día de hoy, incluso en Naciones Unidas o en foros internacionales, dicen que cuando ellos llegaron a Malvinas, en 1833, no había nadie. O si había alguien, no se podía considerar eso como un pueblo, ¿no? Y justamente es importante que nosotros sepamos nuestra historia en clave bicontinental con la Antártida y bicentenaria en lo temporal, para justamente tener más herramientas para defender nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Lejos de quedar solo en el poder de las autoridades electas, la soberanía es también un ejercicio cotidiano de participación ciudadana. Así, las escuelas se conforman como un espacio inicial de formación y concientización sobre la identidad nacional, pero no es el único.
¿Cómo ve el proceso este de malvinización, ¿no? Que se habla tanto, muy encarado sobre todo por el tema por las escuelas? Uh-huh. ¿Dónde siente que también pueden ser lugares donde falta trabajar? Y gracias a Dios, en las escuelas, lo que es el Ministerio de Educación está trabajando muy, muy bien. Ha hecho recopilación de datos tanto en el centro Amejaray de Pico como en el centro de acá de Veteranos de Guerra de La Pampa. Viste que ahora es todo digital. Han hecho un trabajo muy, muy lindo para todas las escuelas, como para que tengan material y que ese material sea en primera persona de pampeanos. La escuela primaria es el principal bastión de malvinización de nuestro país. Por eso los británicos odian la escuela primaria argentina, odian a las maestras, porque justamente logran vincular la causa Malvinas de un lugar de la emocionalidad y de las efemérides, digamos, ¿no? Con los distintos chicos y chicas de los grados de la primaria. El problema se da en la escuela secundaria, pero obviamente no es ni responsabilidad de los estudiantes ni tampoco de los docentes, sino que el origen de este valle en términos educativos viene en las universidades. Es decir, en las currículas de grado, tanto en universidades como profesorados, no se incorpora Malvinas en la currícula, sea la carrera de Historia, la carrera de Geografía, Ciencias de la Educación, mismo también. Hay carreras de derecho, digamos, ¿no? Hay abogados que se están formando sin el conocimiento de Malvinas, y un poco lo que estamos discutiendo a nivel nacional es cómo se malvinizan también las universidades para que de alguna manera también se malvinicen las escuelas secundarias a nivel nacional. Así que sí, lo que es educación está muy, muy bien trabajado. Por ahí faltaría un poquitito más, ya te digo, acompañamiento de los medios de difusión. Por ahí nosotros también hacemos mea culpa porque ya estamos desgastados ya, ¿no? En 95, en el 2000, en el 2012, nosotros pateábamos los medios, dejábamos, viste que en ese momento era totalmente distinto, dejábamos nota, llamábamos a conferencia de prensa, hacíamos, pero ya es como que ahora ya estamos más para atender nietos y solucionar nuestros problemas de salud que en lo que es ya nos pasó medio como algo muy, muy pesado por encima y ahora lo estamos sintiendo. Desde Santa Rosa La Pampa hasta Malvinas, las huellas del mar han dejado en el suelo sus vestigios. Así, tocar Malvinas es sentir la vegetación marina haciendo una especie de esponja debajo de los pies. Desde La Pampa a las islas percibimos los mismos pastos, el acoso del mismo viento, la inmensidad del mismo cielo que declaran la unidad del territorio nacional. Es tan difícil llevar una política exterior coherente. Bueno, yo creo que es una de las tantas deudas pendientes que tenemos desde el retorno a la democracia, ¿no? O sea, consolidar una política exterior única y que no cambie con la alternancia de gobierno. Por eso siempre tiro como ejemplo Brasil y Chile, dos países que son vecinos de la Argentina, no están muy lejanos en términos continentales, y cómo a pesar de las diferencias al interior de Brasil, porque no es que no hay grieta, o sea, siempre digo el ejemplo, Lula estuvo preso en tiempo de Bolsonaro. Hoy Lula es presidente, Bolsonaro está procesado y sin embargo la política exterior de Brasil nunca cambió. Y la política de defensa tampoco. Lo mismo pasó con Chile. Si nosotros seguimos teniendo estos giros de 180 grados en la política exterior, no nos vamos a acercar a nuestro objetivo de recuperar Malvinas y no lo vamos a hacer sin una estrategia continental y peleándonos con los presidentes de los países vecinos. Por eso me parece que es importante estas leyes de capacitación, porque quienes primero se tienen que malvinizar es quienes aspiran a conducir los destinos de nuestra nación. Porque de alguna manera, si el Estado Nacional no está malvinizado, no vamos a tener los resultados que realmente aspiramos a tener como pueblo argentino. ¿Hay esperanzas todavía respecto a este tema? Sí, por supuesto. No, pero de verdad lo digo, no lo digo como una mera consigna romántica. Yo creo que ya Malvinas dejó de ser una causa nacional a ser regional, porque compromete la defensa y la seguridad de todo el continente. Es decir, Brasil está pensando en Malvinas,
Chile, si bien tiene ahí idas y vueltas con el Reino Unido, me parece que sería una estrategia inteligente de parte de nuestro país romper esa alianza y hacer que la Antártida nos une como naciones, como alguna vez fue el cruce de los Andes con San Martín y O'Higgins. Y veo un mundo también que se está alineando a favor de la soberanía y en contra del colonialismo. Tenemos el apoyo de la Unión Africana, tenemos el apoyo inédito de Rusia y de China. Es cuestión de tiempo. O sea, las Malvinas, o sea, son argentinas. Vamos a volver a ver flamear nuestra bandera en las islas. La discusión es en cuánto tiempo, pero que es un hecho inevitable, es inevitable sin ningún lugar a dudas.